¿Te has preguntado por qué aún trabajando hasta el cansancio sientes que el dinero se escapa como agua entre los dedos? Kiyosaki lo advirtió, el miedo al fracaso es la cárcel donde mueren los sueños financieros. Y Julian Mantle también lo decía en su texto. El miedo es solo una ilusión que nos ata a lo que nos destruye. ¿Acaso será el terror a no tener suficiente, el pánico a perderlo todo, o esa voz que susurra, ¿qué dirán si fracasamos? Caramba, ¿cuánto hemos tragado entero ese cuento de la seguridad del salario, mientras rechazamos la creatividad, la libertad y la abundancia? Bienvenidos a otro episodio de Luis Miguel Control Consciente. Hoy romperemos ese imaginario y nos plantearemos la pregunta: ¿y si el dinero fuera un río donde nadar hacia la libertad? Derribaremos paredes mentales, desafiaremos ese camino único impuesto y nos responderemos 4 preguntas que revelan tu capacidad de acción. Las creencias limitantes sobre el dinero son un fenómeno social que afecta a todas las personas, de cualquier nivel socioeconómico, género, cultura, país, posición geográfica. Estas creencias no solo influyen en cómo las personas manejan sus finanzas, sino también en su capacidad para generar una riqueza y alcanzar la libertad financiera. Sin embargo, te tengo una buena noticia, y es que estas creencias pueden ser identificadas, cuestionadas y transformadas. Es decir, podemos reconfigurar a través de nuestra plasticidad cerebral toda esa serie de imaginarios y empezarlos a reconfigurar en otro horizonte de imaginarios y de representaciones posibilitantes que nos permitan articularnos de manera más adecuada con el entorno que está allá afuera, con el manejo de las finanzas. Robert Kiyosaki nos habla de 2 mentalidades, la del padre rico y la del padre pobre. El padre pobre decía, no puedo permitírmelo, mientras que el padre rico se plantea una pregunta que era posibilitante, y era, ¿cómo puedo permitírmelo? Esta simple diferencia en el lenguaje reflejaba creencias profundas sobre el dinero. Esa reconfiguración del no puedo por esa gran pregunta del cómo puedo permitírmelo es una cuestión principal, porque fijémonos, no partimos de tajo de una limitante, sino de una posibilitante. Al transformar ese no en una interrogante que nos invite a pensar, a reflexionar, a buscar alternativas, a movilizar los recursos que tenemos para buscar estrategias que nos permitan buscar ese punto en el cual podamos permitirnos eso que deseamos. Por otro lado, en El monje que vendió su Ferrari, Julian Mantle nos enseña que nuestras creencias son como semillas. Si plantas miedo, cosecharás miedo. Si plantas o cosechas escasez, seguramente vas a sembrar desconfianza. Si plantas confianza, vas a cosechar abundancia. Esto no solamente es un principio financiero, sino también es un principio de vida, un principio inclusive político, ¿no? Donde los medios de comunicación, las redes sociales, que muy puntualmente están difundiendo a través de sus algoritmos, propagandas de miedo. En Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki nos recuerda que el miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos para la libertad financiera. Muchos prefieren la seguridad de un salario fijo que la incertidumbre de invertir o emprender. Pero ¿qué pasa cuando dejamos el miedo que nos gobierna? Caramba, ¿será que hemos aceptado pasivamente ese imaginario sobre la seguridad? Seguramente instaurado desde la escuela, desde el ver a nuestra familia, desde ver a nuestros amigos, referentes cercanos, o incluso esa imagen bastante promovida dentro de los medios de comunicación, a la cultura en general, por ejemplo con el cine. ¿Será que no podemos reconfigurarla y transformarla y atrevernos seriamente a partir ese imaginario y empezar a crear algo completamente diferente? Y no significa simplemente el hecho de satanizar esa seguridad del salario, no, sino de reconstruir un imaginario donde existe una posibilidad para aquellas personas que no encajan dentro de ese modelo. También es brindarles la oportunidad y decirles que es posible imaginarnos un mundo completamente diferente, donde se puede emprender, donde se puede crear, donde se puede hacer. Y esa creatividad que impregna al ser humano puede
tangencialmente impregnar también nuestros emprendimientos. De eso se trata, de crear ideas completamente disruptivas o de transformar lo que ya esté allí y empezar a reconfigurar nuevos horizontes. Entonces, esa perspectiva o ese imaginario donde nos anuncian que solo existe un camino posible, solo una ruta y solo un imaginario del éxito, seguramente es el imaginario que podemos empezar a romper, que podemos empezar a transformar esa idea de que nacemos, estudiamos y tan pronto terminamos de estudiar, seguimos en una etapa universitaria, profesional o técnica, tecnológica, donde nos enfocamos en una serie o en un aspecto profesional focalizado para posteriormente trabajar, ¿cierto? Y muy seguramente seguir la ruta tradicional, que es tener un carro, tener una casa, tener hijos, tener a tu familia, tener nietos y morir. ¿Será que ese es el meollo del asunto con la vida? ¿Será que eso es verdaderamente lo trascendental dentro del horizonte del ejercicio de la vida? ¿O por el contrario hay otras posibilidades? Es decir, ¿qué pasaría si te planteas la opción de pensionarte primero y después hacer aquellas actividades, aquellos ejercicios en los cuales encuentras que te apasionan, que se te va el tiempo y que en verdad puedes crear? ¿Hemos acaso aceptado servilmente ese imaginario establecido? ¿Acaso la única forma posible de obtener recursos económicos es a través del trabajo asalariado o incluso de actividades ilegales? Pues no, es momento de reconfigurarlo y encontramos una serie de nociones muy particulares en Padre Rico, Padre Pobre y en El monje que vendió el Ferrari. Allí vamos viendo cómo existen otra serie de posibilidades, otros horizontes donde nos podemos parar, donde nos podemos situar y empezar a reconfigurar completamente esa noción del recibir un trabajo por cierta actividad o por el contrario, poner a trabajar ese dinero como un buen empleado, ¿cierto? Mientras nosotros estamos constantemente ideando nuevas estrategias, nuevas formas de hacer crecer ese patrimonio y de incrementar ese flujo de caja y también de hacer crecer ese capital que ya hemos consolidado. Existen otras herramientas y las encontramos en estos textos. ¿Qué tal si desplazamos ese nuevo feudalismo y servilismo por creativas formas de generar ingresos? Julian Mantle, en El monje que vendió su Ferrari, nos enseña que el miedo es una ilusión. Nos aferramos a lo conocido, incluso si nos hace infelices, porque es algo que ya conocemos, es algo que ya percibimos, es algo que otras personas ya hacen, es algo que nuestra familia ha hecho, que nuestros amigos han hecho, que nuestros conocidos han hecho, mientras que el temor a lo desconocido, que seguramente tiene que ver con el emprendimiento, con la creación de nuevas ideas, de nuevas formas de ingreso, pues constantemente nos va generando una serie de miedos y de ansiedades, y adicional a ello pues se suman la presión social constante del contexto que te está diciendo muy seguramente que estás tomando un camino que es completamente equivocado, porque no es el que la mayoría toma. Entonces seguramente no eres la primera persona y no serás la única en tener miedo. Habrá miedo, pero el paso siguiente es afrontarlo, es tomar acción, pero tomar acción no simplemente lanzándote al precipicio, sino hacer todo un ejercicio de planeación y de prototipado, donde vas a probar esas ideas y vas a ver su validez antes de lanzarte. Hay que hacer un ejercicio calculado para lograr verdaderamente llegar a lanzarte de manera asertiva. ¿Qué miedo gobierna tu relación con el dinero? El miedo a no tener suficiente, el miedo a perderlo todo, el miedo a ser juzgado por tener más o menos que otros, el miedo a no seguir el camino de tu familia o de tus amigos. Imagina que el dinero es un río. Si tienes miedo de mojarte, nunca te lanzarás a nadar. Pero si aprendes a fluir con él, el río te llevará a nuevos lugares, a nuevos horizontes, seguramente completamente desconocidos, seguramente no agradables, tal vez muy agradables, pero de eso se trata, de andar el camino, de andar tu camino. Limitaciones, las barreras que construimos. En Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki nos habla de la carrera de la rata. Trabajar duro para pagar deudas, sin nunca construir un patrimonio. Esta es una limitación impuesta, absorbida a través de nuestros procesos de socialización, basada en la falta de educación financiera. Julian Mantle, por su parte, nos enseña que las limitaciones más grandes están en nuestra mente. Él dejó atrás un Ferrari y una vida de lujos para encontrar su verdadero propósito. No se trata de renunciar al dinero, sino de usarlo como un medio y no como un fin. Es poner lo material al servicio del ser.
Y para introducirnos en ello, quiero dejarte 4 preguntas que nos ayudarán a aclarar tu camino. La primera de ellas: si tuvieras un ingreso fijo mensual por el resto de tu vida que satisfaciera todas tus necesidades, ¿qué harías? ¿Qué harías con tu vida? Respóndelo, anótalo allí en un blog de notas o tómate una página, una hojita y escríbelo ahí con un bolígrafo. ¿Qué harías? Plantéatelo, ¿no? Seguramente lo primero que se te venga aquí. Llévate esa pregunta contigo durante un par de días y ve cuestionándote, ve reflexionando a partir de ella y ve haciendo un ejercicio de cuestionamiento profundo para ir encontrando seguramente una serie de respuestas a esta primera pregunta y a las otras que vienen. La segunda pregunta: ¿qué es aquello que más te apasiona y te aporta paz? Seguramente esto viene conectado con lo anterior, porque aquello que te apasiona y te aporta paz podría ser lo que harías con tu vida si tuvieras satisfecho esa necesidad económica. Tal vez tú dirás si por ahí es o por ahí no es. Se trata precisamente de encontrar respuestas singulares, respuestas para ti. Tercera pregunta: ¿qué es aquello que te hace devolverte a la infancia? Esto también es una pregunta clave, porque seguramente en el ejercicio retrospectivo de analizarnos en nuestra época de infantes vamos a encontrar una serie de actividades que nos gustaban hacer o que aún nos gustan hacer y que pueden ser la clave para resolver las preguntas anteriores. Ahí va a ser fundamental hacer un ejercicio de retrospección y de análisis de nuestra infancia para empezar a rastrear esas respuestas. Cuarta pregunta: ¿qué es aquello que te hace perder la noción de tiempo? Es decir, aquello que tú te pones a hacer por pasión, por deseo, ¿cierto? Y en lo que se te va a ti el tiempo sin tener en cuenta que precisamente hay un reloj haciendo tic-tac, tic-tac, que se te pasan 1 hora, 2 horas, 3 horas y estás ahí completamente concentrado, concentrada haciendo esa actividad. ¿Qué es aquello que te hace perder esa noción del tiempo? Ahora bien, podríamos hablar en casos prácticos que nuestro ser habita en una casa. Imagínate que nuestro ser, nuestra personalidad o nuestro verdadero yo habita en una casa. Y en esa casa las limitaciones son las paredes que tú mismo has construido con apoyo de la sociedad, de la cultura, la época en la que naciste, el imaginario de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos, una serie de reconfiguraciones, ¿cierto? En la que no solamente las has sido alimentado tú, sino que han sido alimentadas a partir de diferentes factores sociales y psicológicos. ¿Qué pasaría si derribaras esas paredes? ¿Invertirías en lugar de ahorrar por miedo? ¿Dejarías de mirar hacia los lados? ¿Y abordarías el dilema de la seguridad laboral? ¿Qué hay de tu pensión? ¿Hay pensión para ti en el futuro? ¿Aprenderías sobre finanzas en lugar de decir no soy bueno con los números? ¿Verías el dinero como un aliado en lugar de un enemigo? Reescribiendo tu historia financiera. Ambos libros nos invitan a tomar el control de nuestra vida. Kiyosaki nos dice: no trabajes por el dinero, haz que el dinero trabaje por ti. Julian Mantré nos recuerda que la verdadera riqueza está en vivir con propósito. Puedes combinar ambas nociones. Apóyate en la filosofía. Aquí tienes un ejercicio para reescribir tu historia financiera. Nuevamente, abre tu blog de notas en tu celular o toma tu agenda y tu esfero. Y anota, por favor. Primero, identifica una creencia limitante. Por ejemplo, el dinero es difícil de ganar. Esa es una creencia limitante bastante incrustada en nuestra sociedad y en nuestras personalidades. Segundo, desafíala. Desafía esa creencia limitante. Pregúntate: ¿es esto realmente cierto? ¿Qué evidencia tengo de lo contrario? Cuando te cuestionas a partir de si es una creencia verdadera o no, y si existe evidencia de que no es así, empezamos a encontrar una serie de justificaciones y herramientas que nos permiten visibilizar que es posible desarticular esa creencia limitante. Cuando empezamos a cuestionar que en verdad es difícil ganar dinero, vamos encontrando alternativas, vamos encontrando estrategias donde vamos viendo seguramente personas, colectivos, sociedades, empresas, etcétera, que están haciendo que en verdad el hecho de ganar dinero sea una cosa muchísimo más sencilla o incluso fácil. Vamos a buscar esa evidencia y vamos a cuestionarnos así
esa serie de creencias o esa creencia particular que tenemos. Esa era la segunda. Vamos con la tercera, que es donde empezamos a trabajar un poco más fuerte en reconstruir esa creencia, y es reemplazarla. Crea una nueva creencia. Por ejemplo, el dinero es una herramienta de la cual haré y hago uso para mi crecimiento y el de mi comunidad. Entonces fíjate, pasamos de la creencia de que es difícil ganar dinero a cuestionarla, a ver si realmente es cierta, a empezar a buscar evidencias de que no es cierta, a buscar justificantes, pruebas, formas, métodos en los cuales vamos a encontrar que es posible hacer que sea mucho más fácil o que sea fácil obtener dinero, y vamos a transformar esa creencia, vamos a reconfigurarla con una nueva noción. Por ejemplo, la que te planteo aquí, que el dinero es una herramienta de la cual haré y hago uso para mí y para mi comunidad. Cuando empezamos a reconfigurar en ese sentido ese imaginario, pues precisamente nuestro cerebro empieza a operar a partir de ello, a buscar posibilidades, a buscar opciones y a ver cosas que normalmente no veíamos. Es decir, pasamos de la limitante del no, de esa pared en nuestra casa, acuérdate la noción de la metáfora de nuestra casa, y empezamos a reconstruir todo ese horizonte de lo que vamos viendo, el cual irrumpimos rompiendo esa pared, derrumbando ese muro y reconfigurando todo un nuevo panorama dentro de nuestra casa. Julian nos enseña la importancia de la visualización, y esto es supremamente importante. Seguramente, al igual que el estar en el aquí y en el ahora, en el presente, también es muy importante hacer ejercicios de visualización en el futuro, cerrar los ojos e imaginar una vida completamente diferente, no solo en lo material. Si bien lo material es importante, si bien el aspecto financiero es completamente importante y el aspecto económico, ¿sí?, pues el aspecto espiritual también es muy importante. Por eso es que entrelazamos estos dos textos, el de Padre Rico, Padre Pobre, desde el aspecto financiero, y desde el aspecto del propósito, el monje que vendió el Ferrari. Porque al entrelazar los dos es que vamos haciendo un ejercicio completamente de reconfiguración de nuestra vida, porque no se trata de tener simplemente dinero por tener dinero, de obtener bienes materiales por tener bienes materiales, no, sino de ir más allá, de procurar por lo espiritual, de procurar por la reconfiguración de nuestro imaginario a partir de nuestros propósitos de vida, de encontrar nuestra posición en el mundo. Y aquí es donde nos planteamos diferentes preguntas, y es: ¿cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo en este momento? Usa esa imagen a partir de esa visualización interior como motivación para tomar acciones concretas. Y no es solo cuestión de imaginación, sino de darle un buen alimento a tu mente, de dejar fluir al ser. Así como nos preocupamos por la cantidad de nutrientes, proteínas, vitaminas que consumimos en un alimento, preocupémonos también por lo que consumimos para nuestra mente. Démosle contenido, pero buen contenido, para que crezca sana. Como lo enuncia el Kybalión en su primer principio: todo es mental, el todo es mente, el universo es mental. El dinero como herramienta para la libertad. El dinero no es el fin, sino el medio, como le dice Kiyosaki. Es una herramienta para crear libertad. Y como nos enseña Julian Mantrell, la verdadera libertad está en vivir con propósito y, sobre todo, paz interior. ¿Estás listo para transformar tu relación con el dinero? Para cuestionar tus creencias, enfrenta tus miedos, rompe tus limitaciones. Recuerda el ejercicio que hicimos anteriormente. Si quieres, pausa el video, ve atrás y nuevamente busca ese ejercicio de las 3 preguntas que van a permitirte reconfigurar ese horizonte del imaginario limitante por un imaginario posibilitante. Recuerda que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Esto no es algo fácil de adquirir, esto no es algo con lo cual tú vas al médico, te recetan un medicamento y tú empiezas a tomarte este medicamento y ya empieza a hacer efecto. No, esto es algo que toma bastante tiempo, ¿cierto? Que requiere de subidas y bajadas, pero lo más importante es tener persistencia, insistencia en ese ejercicio, estar constantemente allí trabajando en la reconfiguración de esa serie de imaginarios a partir de acciones. Fíjate que cada paso que das te acerca a una vida de abundancia, no solo en tu cuenta bancaria, sino en tu corazón y en tu espíritu. El dinero no es el enemigo, es una aliado, y tú tienes el poder de usarlo para crear la vida que deseas. Nos vemos en otro episodio.